1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allin y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos. Pero dentro de la Biosfera 2, les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%.
lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en dos. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso, muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora,
Puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo.
En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo cazárabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Bien, ¿qué tan solos estamos en nuestra galaxia? Grillos. Sí, estamos mayormente solos aquí. Pero, ¿hay otras civilizaciones al acecho en algún lugar? ¿En las profundidades de la Vía Láctea? ¿Es posible que tengan malas intenciones y sean una amenaza para nosotros? Como si necesitáramos más amenazas. Bueno, vamos a divertirnos un poco con esto. Algunos teóricos revisaron la historia de los seres humanos y las acciones entre ellos. No hay premios de mi simpatía allí.
Y suponiendo que fueran de alguna manera como nosotros, usaron esto para calcular la probabilidad de invasores del espacio. Determinaron que podría haber 4 civilizaciones malvadas en nuestra galaxia. Las 4 podrían estar ansiosas por la dominación intergaláctica, o tal vez solo por un buen juego de dominó. Podrían ser muy avanzadas en tecnología, o solo haber inventado una versión malvada de las consolas de juegos. Para comprender qué tan avanzadas podrían ser estas culturas y qué esperar, hay una manera de definir sus niveles de amenaza. Un método llamado escala de Kardashev analiza las posibles habilidades de las naciones intergalácticas. Con 3 niveles diferentes, revisa la cantidad de energía que una civilización podría tomar de su estrella, indicando su nivel tecnológico. Esto solo incluye a aquellos que han alcanzado la comunicación interestelar. Entonces, cualquier otro ser que use, digamos, palomas espaciales, será excluido, por supuesto. El tipo 1 muestra que pueden aprovechar la energía del Sol, pero solo la que se recibe en su propio planeta, con paneles de energía solar, por ejemplo. El tipo 2 es donde pueden usar la energía directamente del Sol, como a través de una esfera Dyson. Se utiliza para aprovechar toda la energía del Sol y se construye cerca de él. Y por último, el tipo 3, donde la civilización puede utilizar todos los elementos proporcionados por la galaxia, con el poder no solo de aprovechar la energía de las estrellas, sino también de los agujeros negros, incluido el supermasivo central. Estos niveles son importantes para evaluar qué tan avanzadas podrían ser las civilizaciones. Se estima que la Vía Láctea tiene cerca de 13.600 millones de años. Los humanos modernos solo han existido durante los últimos 200.000 años y recién estamos en tipo 1. Da miedo imaginar el tiempo que han tenido otros seres para desarrollarse. En comparación, se nos considera un poco tardíos. La Tierra, digamos, llega tarde a la fiesta porque estamos ubicados en los brazos exteriores de la galaxia. Los matemáticos postulan que los sistemas estelares más centralizados han tenido más tiempo para progresar. Con eso en mente, ¿qué tan comunes serían otros seres inteligentes en la galaxia? Con todos los eventos que acaban con la vida a los que ha sobrevivido la Tierra, es un milagro tener un planeta como el nuestro y que seamos únicos. ¿O no? Hay 100 billones de estrellas en nuestra galaxia y hay hasta 200.000 millones de planetas, con un estimado de 300.000 exoplanetas capaces de sustentar el tipo de vida que conocemos. De esos planetas habitables, ¿cómo podríamos saber cuáles tienen otros seres ansiosos por enviarnos un correo electrónico? Nadie ha tenido el tiempo de contar individualmente, por supuesto. La ecuación de Drake puede darnos algunos números aproximados si tomamos promedios de unos factores clave. Desglosa el criterio de cuántos planetas con vida son lo suficientemente inteligentes como para saber comunicarse. Los números son enormes considerando cuántas estrellas podrían tener planetas, y a partir de ahí, lo destilamos más abajo hasta aquellos dentro de la zona habitable del sistema solar. Esta se llama la zona de ricitos de oro, ya que no está demasiado lejos del Sol ni demasiado cerca de él. Es el punto justo. Reducimos los números aún más al calcular cuál de esos planetas habitables podrá albergar vida. Y de esos lugares aleatorios, la ecuación toma la probabilidad de cuántos seres inteligentes habrá y si son lo suficientemente inteligentes como para comunicarse. Los criterios son complicados, por lo que no es una ecuación fácil de explicar. Pero según su estimación, podría haber hasta 100 millones de planetas con civilizaciones inteligentes. Pero al igual que con la historia o las luchas en la Tierra, estas civilizaciones también pueden tener sus desafíos. Deben incluirse en la ecuación los eventos del fin del mundo, como asteroides, erupciones solares, supervolcanes y supernovas. También podrían destruirse a sí mismos a través de la tecnología, como el dominio de la IA o la nanotecnología, o por afectar sus propios ecosistemas y quedarse sin recursos, o simplemente actuando estúpidamente. Si tomamos esto en la ecuación, las civilizaciones vivas restantes podrían ser cerca de 15.000. Pero, ¿qué podrían querer de los humanos? Tenemos una gran cantidad de materiales raros que podrían ser valiosos, listos para ser extraídos y recolectados fácilmente. Además de una gran cantidad de agua atractiva que podrían absorber. El hidrógeno es un elemento necesario para los combustibles para cohetes. Pero estas cosas no son exactamente raras en la galaxia y podrían recolectarse más fácilmente de otros sistemas solares o asteroides más cercanos. Nuestra tecnología podría ser intrigante para ellos. Nuestra gama de innovaciones en la Tierra, inventadas mientras estábamos aislados en países separados, ayudaron a proporcionar diferentes caminos tecnológicos en todo el mundo.
Otras civilizaciones podrían haber seguido una ruta completamente diferente y no haber desarrollado muchas de las cosas que tenemos en la Tierra, como el karaoke. Lo mismo ocurre con las ciencias aplicadas, donde pueden haber evolucionado en diferentes ambientes con elementos distintos. Su ciencia se vería afectada principalmente por eso y la nuestra les proporcionaría más conocimiento. Luego está una de las cosas más raras de la galaxia, que la Tierra puede albergar vida. Esto sería muy útil para un viajero intergaláctico, en lugar de pasar por el largo proceso de terraformación de un planeta inhabitable. ¿Por qué no simplemente tomarlo? Con un puesto de avanzada acogedor sería un pequeño y encantador destino de vacaciones cuando necesiten un tiempo libre para conquistar otras civilizaciones. Afortunadamente, no estarían interesados en comernos o probablemente no tendrían apetito por nada en la Tierra. Necesitarían tener una bioquímica similar y requerir las mismas enzimas para procesar las moléculas a partir de las cuales estamos construidos. Pero lo más probable es que quieran eliminar cualquier competencia. La mayor amenaza para ellos es cualquier cosa que suponga un desafío para su dominación. Pero antes de que te asustes demasiado por estas malvadas civilizaciones, esto se basó en el comportamiento humano. Es posible que a cualquier ser le falten o que evite muchas de nuestras emociones humanas. Por ejemplo, su capacidad para la ira podría ser limitada o podrían haber evolucionado sin ella. Podrían provenir de un mundo con una historia tan diferente a la nuestra que podrían ser demasiado confiados, convirtiéndonos en los malos. Pero, nuevamente, también pueden carecer de empatía y otros rasgos positivos que tenemos. Bueno, esperemos que solo tengan nuestras buenas características. Por fortuna hay un gran espacio que nos separa de todo lo demás. La galaxia es enorme y lleva mucho tiempo ir a cualquier parte, incluso a nuestros sistemas solares más cercanos. Lo más rápido que hemos enviado al espacio fue la sonda Galileo, que viaja hasta 170.000 kilómetros por hora. Aún así, se necesitarían 72.000 años para llegar al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri. Pero con una sonda guiada por láser recientemente propuesta, que puede viajar a una quinta parte de la velocidad de la luz, tomaría hasta 20 años hacer el viaje. A mayor escala, la Vía Láctea tiene más de 105.700 años luz de diámetro. Si una civilización fuera capaz de alcanzar la velocidad de la luz, tardaría cientos de miles de años en viajar de un extremo al otro. Con una gran distancia entre el pequeño número de civilizaciones, el único contacto exitoso sería a través de viajes interestelares avanzados. Pero para lograr un viaje tan largo, cuanto mayor sea la masa a acelerar, más energía se requeriría. Por lo tanto, no es probable que se envíe nada demasiado grande. Pero podrían viajar aquí muy rápido en un pequeño transbordador, utilizando la capacidad de romper las leyes de velocidad cósmica. Es posible que ya estén aquí observándonos de cerca, o simplemente viendo Netflix. Necesitarían tecnología muy avanzada y se teoriza que el número de especies que tienen eso es solo 2 de los 15.000. Esto significa que hay un 0,01% de posibilidades de que civilizaciones malvadas puedan visitarnos pronto. Si saben que estamos aquí y quieren algo de nosotros, es probable que tarden miles, si no millones de años en llegar. Entonces tenemos mucho tiempo para relajarnos. Es hora de ver más videos de Genial. ¿Sabías que los humanos somos auténticos seres espaciales? Tú naciste en el espacio. Hasta yo nací en el espacio. Todos hemos nacido en el espacio. Pero para que los humanos estemos aquí en la Tierra, tienen que haberse dado tantas condiciones que nuestra existencia es altamente improbable. Y sin embargo existimos. En primer lugar, nosotros y cualquier otra criatura espacial que pueda haber allá afuera, tenemos que vivir en un planeta que orbite alrededor de una estrella blanca y amarillenta, no de una estrella roja o azul. No podría ser una estrella azul porque se queman demasiado rápido, en unos pocos millones de años, y no habría tiempo para que la evolución haga su magia relativamente lenta y produzca seres inteligentes. Las estrellas azules también tienden a hincharse y volverse rojas, cuando colapsan y explotan. Esto hace muy improbable que una civilización pueda prosperar cerca de una estrella azul. Las estrellas rojas, que son por lejos el tipo de estrella más frecuente, tampoco parecen buenas candidatas para que las civilizaciones inteligentes orbiten a su alrededor. Son tan frías y tenues que un planeta capaz de desarrollar una civilización debería orbitar muy cerca de ellas, cosa que lo expondría a una radiación de rayos X intensa y mortal. Así que, si bien las estrellas rojas son las más numerosas y parecen tener muchos planetas orbitando a su alrededor, no son una opción para albergar vida inteligente y civilizada como la nuestra.
Eso nos deja con las estrellas amarillas, un 10% del total. Pero antes de considerar la posibilidad de que haya vida inteligente alrededor de una de ellas, hay que tener en cuenta un hecho importante. La estrella amarilla debe ser una estrella de tercera generación. Solo las estrellas de tercera generación cuentan con una diversidad química suficiente como para sustentar formas de vida avanzadas. Cada vez que una estrella explota, se crean elementos más pesados y complejos. La explosión expulsa estos elementos y terminan formando una nebulosa. Con el paso del tiempo, la gravedad dentro de la nebulosa forma la siguiente generación de estrellas y así sucesivamente. Nuestros cuerpos necesitan calcio para el esqueleto y los dientes. Nuestro cerebro necesita zinc para ayudar a crear las señales electroquímicas que nos llevan a movernos, sentir y pensar. Nuestra sangre necesita hierro, por lo tanto nuestros cuerpos tienen que haberse formado alrededor de una estrella de tercera generación y debe ser amarilla. Sorprendentemente, la Tierra tiene todos los elementos del universo, los 94 que se producen de forma natural, desde el hidrógeno hasta el plutonio. Quizá por eso estamos aquí, y tenemos que agradecérselo a nuestro Sol enano y amarillo de tercera generación. ¿Por qué amarillo? Porque las estrellas amarillas arden de forma muy constante debido a la fusión nuclear, sin cambiar significativamente su brillo a lo largo de miles de millones de años. Si nuestro Sol se volviera un 6% más brillante o más tenue, la Tierra se volvería demasiado caliente o demasiado fría como para albergar vida civilizada. Afortunadamente, la Tierra se encuentra en la zona de habitabilidad que rodea al Sol. Esta zona es la región donde puede existir agua líquida en un planeta. Pero eso nos lleva a la segunda condición necesaria para que haya vida inteligente en el espacio: el propio planeta. Unos estudios recientes con el telescopio Kepler han demostrado que un cuarto de todas las estrellas enanas amarillas podrían contener planetas similares a la Tierra en su zona de habitabilidad. Esta cifra es discutible. Podría ser tan solo una de cada 33 estrellas enanas amarillas, pero siguen siendo muchos los planetas que orbitan alrededor de estrellas amarillas en zonas de habitabilidad. Pues bien, consideremos el segundo componente esencial para la vida inteligente en el espacio: el planeta. El planeta que podría albergar una civilización inteligente debe tener muchas características peculiares que no son fáciles de conseguir por separado, y que son aún más raras de conseguir juntas. Lo más importante es que el planeta deba tener una protección contra la estrella que rodea. Dado que las estrellas brillan por la fusión nuclear en sus núcleos, el gas de la capa externa del Sol, llamada corona, sale despedido hacia el espacio, en lo que se denomina viento solar. Los satélites de los Estados Unidos realizan lecturas constantes de las fuerzas del viento solar, que se compone principalmente de núcleos de hidrógeno electrificados o ionizados, junto a un puñado de núcleos atómicos de los muchos otros elementos que se encuentran en el Sol. No es la atmósfera la que protege a la Tierra, es la magnetosfera la que detiene o desvía los peligrosos vientos solares. Esto genera auroras cuando el viento solar es atraído por los polos magnéticos de la Tierra, lo que electrifica el aire de la atmósfera superior como una bombilla fluorescente. Sin una magnetosfera que lo rodee, cualquier planeta, incluso los que se encuentran en zonas de habitabilidad, sería tostado por una lluvia constante de núcleos de hidrógeno ionizados procedentes de su estrella. Un planeta con vida debe tener una magnetosfera lo suficientemente fuerte como para desviar los vientos solares, y no todos los planetas de nuestro sistema solar tienen una. Los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen magnetosferas, pero no pueden albergar civilizaciones. De los planetas sólidos, solo la Tierra y Mercurio tienen magnetosferas, y Mercurio es demasiado débil como para detener el viento solar debido a su cercanía al Sol. Otro escudo protector que mantiene a la Tierra a salvo del Sol es su atmósfera. La atmósfera tiene un grosor de unos 483 kilómetros y la mayor parte se concentra a solo 16 kilómetros de la superficie terrestre. Protege la vida en la Tierra, tanto de la radiación ultravioleta del Sol como de los rayos X. El ozono, que se compone de 3 átomos de oxígeno unidos en una gran molécula de gas en la atmósfera superior, evita que la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol llegue al suelo. Marte, cuya atmósfera es 1000 veces más fina que la de la Tierra, no tiene ozono, y las emisiones ultravioletas solares han irradiado su superficie por completo. Un planeta debe ser capaz de detener la radiación ultravioleta de su estrella. En otras palabras, la composición específica de la atmósfera es crítica para que cualquier planeta tenga una civilización inteligente. Nosotros la tenemos, pero es una mezcla rara y precaria. Una parte de la superficie del planeta debe ser sólida para que sea posible caminar y trabajar. En otras palabras, debe tener una corteza. Pensar en civilizaciones submarinas o flotantes en las atmósferas de otros planetas es pura ciencia ficción. La corteza de un planeta debe tener placas tectónicas que se muevan. Este movimiento crea la subducción de la corteza. Y la subducción se produce cuando una placa tectónica se desliza por debajo o por encima de otra, llevando materia fresca a la superficie.
Esta renovación de las propiedades químicas del planeta impide el equilibrio químico, donde nada es reactivo. Los terremotos y los volcanes también contribuyen al proceso de renovación geoquímica. Así es, los terremotos y los volcanes son buenos. Por lo tanto, la subducción de las placas tectónicas es otro elemento planetario esencial para la vida. Marte no tiene actividad tectónica, tampoco Venus ni Mercurio. Mercurio es una gran placa tectónica, así que no presenta actividad continua de placas, más allá de alguna ligera contracción. Una gran razón por la que estos planetas no tienen vida es que no hay reactividad geoquímica en ellos, ya que no presentan una subducción tectónica. Y eso nos lleva a la Luna. Sí, la Luna. Decir que la Luna nos mantiene con vida puede parecer exagerado, pero la contribución de la Luna a la vida en la Tierra es esencial. En primer lugar, la gravedad de la Luna, al desplazarse por el espacio junto a la Tierra, no solo hace que las mareas oceánicas fluyan y refluyan, sino que además contribuye a que la rotación de la Tierra agite el magma en su interior. El movimiento del magma dentro de la Tierra, con su alto contenido metálico, colabora en la creación de la magnetosfera terrestre. Así que la Luna nos mantiene a salvo en el espacio, ayudando a la Tierra a convertirse en un geodinamo y creando nuestro magnetismo. La Luna es el satélite más grande del sistema solar en relación con el planeta que orbita. Muchos consideran que el sistema Tierra-Luna es un planeta doble, pero ese es otro tema. Otra cosa que hace la Luna para asegurar la vida en la Tierra es mantenerla estable. Como está gravitacionalmente unida a la Tierra, actúa como un poste para un equilibrista. Gracias a ella, la Tierra no se tambalea mucho en comparación con otros planetas. Este bamboleo se conoce como libración. Si la Tierra se tambaleara tanto como Marte o Saturno, nuestro clima se volvería caótico y la agricultura sería imposible. Estas circunstancias astronómicas raras o únicas colaboran para que la Tierra sea habitable. Hay muchos otros aspectos no astronómicos a considerar, como los factores evolutivos, biológicos y químicos necesarios para que la vida exista en la Tierra. Las probabilidades o improbabilidades se multiplican. Considerando todo esto, tenemos mucha suerte de estar aquí. De hecho, tenemos tanta suerte que puede que nos hayamos sacado la lotería. Si consideramos todas las posibilidades, es dudoso que cualquier otro lugar del universo sea tan afortunado como la Tierra. Decenas de naves espaciales y cientos de sondas despegan de la Tierra y se dirigen a la hermana gemela de nuestro planeta, Venus. Es del mismo tamaño que la Tierra y tiene cerca del 80% de su masa. Las temperaturas aquí son muy altas para los humanos y no tiene el aire que estamos acostumbrados a respirar, pero fuimos ahí porque los científicos encontraron recientemente rastros de gas fosfina, lo que sugiere que podría haber vida ahí. La fosfina proviene de varios microbios y bacterias, así que la humanidad emprende este viaje para descubrir esta vida. Con nuestra tecnología, un vuelo a Venus llevaría de 3,5 a 6,5 meses. Pero finalmente lo logramos. Las naves espaciales aterrizan en el planeta y cuando los primeros humanos llegan a la superficie, ven desiertos calcinados, lagos de lava y géiseres de ácido venenoso. Y eso es todo. Los científicos calcularon más los datos del radiotelescopio. La fosfina nunca existió en Venus. Así que volvemos a los cohetes y nos preparamos para un viaje más largo a través de nuestra galaxia. Los científicos creen que hay al menos 36 civilizaciones en la Vía Láctea que son como la nuestra. Podrían ser organismos vivos completamente diferentes a nosotros. Pueden tener cuerpos diferentes, ojos distintos, puede que caminen y hablen de un modo muy diferente al nuestro, pero una civilización avanzada tiene varios criterios. El progreso tecnológico y el uso de una comunicación desarrollada entre los individuos. Así, estas civilizaciones deben explorar el espacio, construir ciudades y ser capaces de comunicarse entre sí como especies independientes. Observemos a nuestra galaxia y descubramos a estos mundos civilizados, así que la Vía Láctea es una espiral de 100.000 años luz de lado a lado. Si una estrella nace en un extremo de esta en una explosión superpotente, la luz de ese evento no llegará a otro extremo hasta 100.000 años después. Hay unas 100.000 millones de estrellas y cerca de cada una de ellas puede haber mundos como los de nuestro sistema solar. Intentemos encontrar los mundos habitables usando támices gigantes.
Primero busquemos estrellas que tengan mucho hierro. Estas arden a la temperatura perfecta para el desarrollo de la vida. Y el hierro en el sistema estelar ayudará a formar los núcleos de los planetas que serán el hogar de otra civilización. Pasamos a la Vía Láctea por nuestro tamiz. Vemos que hay demasiadas estrellas que se ajustan a la descripción, así que necesitamos otro filtro. Ahora encontremos estrellas que se parezcan al Sol en este montón. La estrella debe ser unas veces más grande que la Tierra y 333,000 veces más pesada. Un criterio importante es la edad de la estrella. Cuando una estrella envejece, comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. En ese momento puede absorber los planetas que la rodean. La vida de una estrella de este tipo puede terminar con una enorme explosión que destruya todo lo que la rodea. Por lo tanto, la estrella que buscamos debe ser relativamente joven. Usemos de nuevo nuestro tamiz. Hay menos estrellas, pero aún así son muchas. Ahora centrémonos en los planetas. Deben estar en la zona habitable de la estrella, no demasiado cerca porque entonces la temperatura sería demasiado alta para que nazca la vida. Y no demasiado lejos, ya que el planeta sería solo un bloque de hielo sin nada de vida en él. La temperatura del planeta debe permitir que el agua permanezca líquida. Otro filtro es la edad del planeta candidato. Una civilización avanzada necesita tiempo para desarrollarse. Basándose en la experiencia de la Tierra, los científicos creen que se necesitan al menos 4.500 millones de años para que cualquier forma de vida evolucione hasta el nivel humano. Así que buscamos planetas como la Tierra o más antiguos. Usamos nuestro tamiz una última vez y ¡voilá! Tenemos 36 mundos donde es posible una civilización avanzada. Los científicos realizaron este estudio y lo publicaron en abril del 2020, basándose en estos mismos criterios. Lo único que queda es descubrir estas civilizaciones y hacer el primer contacto. Podemos detectar una civilización de este tipo usando las ondas de radio que provengan de ella. Supongamos que hay un planeta A con organismos vivos primitivos en él. Millones de años de evolución se convertirán en una civilización con tecnología avanzada. Las ondas de radio serán su forma de comunicarse. Entonces todo el planeta emitirá ondas como una estrella emite luz. Y aquí, en la Tierra, seremos capaces de captar esta señal con antenas apuntando al espacio. Pero hay un problema con la distancia entre los planetas. Por ejemplo, el planeta A está a 1000 años luz de la Tierra. Cuando el planeta A empiece a emitir ondas de radio, estas señales no nos llegarán hasta 10 siglos después. Aprendimos a emitir y recibir ondas de radio en 1895. Y si la civilización del planeta A emitió una señal de radio al mismo tiempo, no podremos captarla hasta 2895. Lo mismo ocurrirá en el planeta A. Enviamos un mensaje en forma de señal de radio al espacio en 1974. En ella codificamos nuestro sistema numérico, el ADN humano y la información sobre nuestro sistema solar. Si hay una civilización avanzada en el planeta A, solo podrán recibir esta señal en el 2974 y tendríamos que esperar otro milenio para obtener una respuesta de ellos. Otro problema de las ondas de radio es que no parecen un resplandor constante en el planeta, sino una llamarada. Las ondas de radio solo se usan en una determinada etapa de la civilización. Al principio es el principal método de comunicación, pero luego empezamos a usar los teléfonos móviles, la televisión por cable y la fibra óptica. Y a medida que la tecnología avanza más, la luz de las ondas de radio comienza a desvanecerse. Así que solo tenemos unos 100 años de uso activo de la radio por parte de la civilización para encontrarla. Un día captamos una extraña señal de radio de origen desconocido. Sus características sugerían que esta señal había sido creada artificialmente, quizás por una civilización del espacio exterior o por una nave estelar que pasaba por ahí. Las búsquedas posteriores de esta señal no dieron ningún resultado, lo que dio lugar a muchas teorías y argumentos sobre lo que en verdad era. Podría haber sido una señal de la Tierra que se reflejó en un satélite que volaba por el cielo, o podría haber sido el rastro de un cometa a unos cuantos años luz de distancia, pero asumamos que era una civilización del espacio sideral, una de esas 36 que probablemente existen. Ahora tenemos que hacer contacto con ellos. Así que lanzamos nuestro equipaje en un cohete y nos dirigimos en dirección al planeta sospechoso. Nuestros cohetes pueden volar a 28.300 kilómetros por hora. Eso significa que un cohete podría cruzar todo Estados Unidos en solo 8 minutos. Pero incluso si una civilización avanzada viviera cerca de nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, nos llevaría unos 73.000 años llegar hasta ahí. Incluso a la velocidad de la luz tardaríamos 4,2 años. Así que tenemos que resolver el problema de los viajes espaciales
espaciales. Nuestros científicos planean alcanzar aproximadamente un cuarto de la velocidad de la luz con un láser. Un potente rayo láser procedente de la Tierra empujará una sonda microscópica en la dirección correcta. Esta podría llegar a nuestro destino en unos 17 años, y en otros 4 años, cuando la señal de este llegue a la Tierra, sabremos si existe una civilización avanzada. Otra posibilidad para viajar más rápido que la luz es la nave espacial burbuja de deformación. Esta tendría que comprimir el espacio delante de ella y estirarlo detrás de su cola. Entonces podríamos llegar a cualquier punto del universo en, literalmente, unos pocos segundos, pero tales viajes siguen siendo una fantasía para nosotros. Tal vez podamos llegar a diferentes rincones del universo a través de agujeros de gusano. Son atajos similares a túneles, pero hay un problema. Estos agujeros de gusano podrían estar dentro de agujeros negros. Estos son los objetos más misteriosos del universo. Son tan pesados que ni siquiera la luz puede escapar de su trampa. Nuestras naves espaciales tampoco soportarían la tensión. También existe la teoría de que la Tierra es única porque nació en circunstancias completamente accidentales. Hace 4.500 millones de años, nuestro planeta era un bloque de lava que empezó a enfriarse y solidificarse, pero su tranquilidad se vio interrumpida por el paso de un asteroide del tamaño de un planeta entero. La colisión se produjo en un ángulo tal que la Tierra no quedó completamente destruida, pero parte del asteroide permaneció en nuestra órbita. Una roca pesada cerca de nuestro planeta estabilizó la rotación de la Tierra, y la interacción gravitatoria con los restos gigantescos hizo que nuestro núcleo se calentara. Además, el asteroide trajo mucha agua a la Tierra. Una colisión así es extremadamente improbable. Es como ganar la lotería, muchas veces seguidas. Pero hasta ahora no tenemos ninguna razón para creer que exista vida en el espacio sideral. Así como no tenemos razones para creer que no hay civilizaciones avanzadas en el universo, excepto la nuestra. Los eclipses solares son como los trucos de un mago cósmico. La luna se traga de repente al sol, pero no funcionan por arte de magia, sino por causas naturales. Intentemos averiguar qué es lo que ocurre exactamente y cómo se puede observar este fascinante acontecimiento. Todo comienza cuando la luna, el sol y la tierra se ubican en línea recta, con la luna situada directamente entre nosotros y nuestra estrella favorita. Esta alineación es posible porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del sol. Los eclipses solares solo se producen durante la luna nueva, cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Por eso, cuando la alineación es la correcta, la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra e impide que nos llegue la luz del sol. Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz gigante, pero en lugar de apagarlo, lo cubres con una gran luna. Eso es básicamente el eclipse solar. Los eclipses solares no son habituales, solo ocurren unas pocas veces al año. La frecuencia de estos eclipses viene determinada por muchos factores, como la alineación de los 3 astros y la posición de la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Existen 3 tipos principales de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece como si fuera de noche. Esta fase puede durar desde unos minutos hasta algo más de 1 hora, dependiendo de la distancia que haya entre la luna y la Tierra en el momento del eclipse. Un eclipse solar total solo puede ser visible desde una región específica de la Tierra llamado Camino de la Totalidad. Este sendero suele ser una estrecha franja de tierra o de mar, y si te encuentras en el lugar adecuado, podrás disfrutar de esta maravillosa vista. Por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de ver un eclipse solar total. A veces, la luna solo cubre una parte del sol. En ese caso, verás al sol en forma de media luna en lugar de uno completamente tragado. Eso se llama eclipse solar parcial. Y si tienes mucha mala suerte, lo verás cuando la luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el sol. En ese caso, observarás un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta de la luna. Se trata de un eclipse solar anular. Los eclipses de sol son algunos de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que podemos divisar desde la Tierra. La gente los ha observado y estudiado a lo largo de la historia y han desempeñado un papel importante en nuestra comprensión del Sol, la Luna y la Tierra.
Por ejemplo, los utilizamos para medir el tamaño de la Luna y el Sol, para estudiar la atmósfera solar y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses solares siempre han sido importantes para los humanos, por lo que no es de extrañar que sean los protagonistas en diferentes mitos y supersticiones. Algunas culturas los veían como una señal de que cosas terribles estaban por suceder, o una forma de hablar con sus deidades. Otras creían que servían para predecir el futuro o ahuyentar a los espíritus malignos. Todas estas creencias demuestran lo mucho que los eclipses solares han significado para la humanidad. A lo largo de la historia ha habido muchos eclipses solares fascinantes y memorables, cada uno con su propio significado. He aquí algunos ejemplos de los eclipses solares más misteriosos, interesantes o famosos. El eclipse de Thales es uno de los eclipses solares más famosos de la historia. Se dice que ocurrió en el año 585 a.C. y que fue anunciado por el filósofo griego Tales de Mileto. Según la leyenda, Tales pudo predecir el eclipse observando los ciclos de la luna, y se cuenta que su grado de certeza asombró y asustó a sus contemporáneos. El eclipse Ptolomeo fue un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 150 de nuestra era. Es famoso porque se menciona en los escritos del antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Utilizó sus observaciones de los ciclos de la luna para hacer su predicción, que también alarmó a la gente de la época. El eclipse del siglo fue un eclipse solar total que se produjo el 11 de julio de 1991. Fue visible en gran parte de Sudamérica. Este famoso eclipse solar total fue el más largo del siglo XX, con una duración de más de 6 minutos y medio. El eclipse de las pirámides fue un eclipse solar total que se produjo el 20 de marzo de 2015 y fue visible desde distintas partes de Europa, África y Oriente Medio. Se hizo famoso porque pasó directamente sobre las antiguas pirámides de Giza en Egipto, lo que brindó una oportunidad única a científicos y turistas de estudiar el eclipse desde este lugar histórico. Y por supuesto está el gran eclipse americano de 2017, que se vio en gran parte de Estados Unidos de costa a costa. Fue el primer eclipse total visible desde todos los estados contiguos en casi 40 años. Atrajo a millones de espectadores y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Dado que ocurren con muy poca frecuencia, no querrás perderte un acontecimiento semejante. Afortunadamente disponemos de un calendario que indica los eclipses solares que se producirán en los próximos años. Se espera que el gran eclipse de Norteamérica de 2023 sea visible en una parte importante de América del Norte, desde el noroeste del Pacífico hasta la región de los Grandes Lagos. Será el primer eclipse total visible desde Estados Unidos desde el gran eclipse de América de 2017. El eclipse de los Andes de 2024. El primero desde el eclipse del siglo de 1991 en Sudamérica. Abarcará zonas de Chile y Argentina. Luego vendrá el eclipse del Ártico, de 2025. Este será también visible en la parte ártica de nuestro planeta, incluyendo zonas de Canadá y Groenlandia. Será el primer eclipse total que la Luna y el Sol le regalarán al Ártico en casi 100 años. Y por último estará el eclipse del Pacífico de 2026, que se desplazará por algunas zonas del Océano Pacífico en las regiones de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe señalar que el momento exacto y la visibilidad de estos eclipses solares pueden cambiar a medida que se hagan predicciones más precisas. Además, es posible que se produzcan otros eclipses solares en los próximos años. No olvides consultar los detalles en internet. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo los observamos? La respuesta, con mucho cuidado. He aquí algunos consejos generales. Utiliza una protección ocular adecuada. Nunca mires directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. No vale la pena arriesgar la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura, utiliza gafas certificadas para eclipses solares o un proyector estenopeico. Estos dispositivos permiten ver el eclipse sin mirar directamente al sol y protegen los ojos de los efectos nocivos de los rayos solares. En segundo lugar, encuentra un buen lugar para observar. Para obtener la mejor perspectiva de un eclipse solar,
Es importante encontrar un punto que esté dentro de la trayectoria del eclipse y que tenga una vista despejada del cielo. Utiliza una cámara o un telescopio. Si tienes uno de estos aparatos con filtro solar, puedes tomar fotos u observar el eclipse con más precisión. Eso sí, asegúrate de utilizar un filtro solar que proteja tus ojos y tu equipo. Mantente informado. Es importante estar al día sobre los detalles de un eclipse solar, como el momento exacto, el lugar y el tipo de eclipse. Esta información puede ayudarte a planificar la observación y a asegurarte de que cuentas con el equipo adecuado. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma segura y responsable. Y si consigues ver un eclipse solar, no dejes de sacar fotos y de compartirlas con tus amigos. Recuerda que, al fin y al cabo, es una experiencia única en la vida. En algún momento de su larga y muy interesante historia, nuestra querida Tierra estuvo dormitando, haciendo sus cosas de planeta, girando alrededor del Sol. Y entonces, ¡bam!, la vida comenzó a ponerse extravagante. Las plantas y los animales empezaron a presumir su complejidad. Un poco más adelante, hace unos 65 millones de años para ser exactos, se produjo un desastre cósmico. O al menos eso suponemos. Probablemente un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y otros grandes animales. No podemos precisar los detalles del asteroide, pero sí sabemos que era extremadamente grande y que chocó contra nuestro precioso planeta, lo que creó una polvareda que se asentó por todas partes. Todavía puedes encontrar restos de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavas bajo ellas, descubrirás un montón de fósiles. Estas criaturas prehistóricas vivían a sus anchas antes de que el asteroide se colara en la fiesta. Es como si el planeta se hubiera puesto a hacer la limpieza y hubiese dejado un montón de espacios vacíos esperando a ser ocupados. Y adivina quién aprovechó la oportunidad: los mamíferos. Estos bichitos peludos fueron los que saltaron a la fama. Pero, ¿por qué este desastre se convirtió en una gran oportunidad para los mamíferos? En realidad, el asunto es bastante sencillo. Al no haber grandes matones cerca, estos crecieron, se multiplicaron y experimentaron una gran expansión demográfica. Todo tipo de mamíferos se unieron para llenar el vacío. Primates, roedores, básicamente toda la pandilla peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso de los que ponen huevos, lo que añade una gran variedad a la mezcla. Nos gusta pensar que los primates son nuestros parientes más cercanos en la Tierra, pero ¿cuál es su historia? Bueno, hace unos 63 millones de años, solo un par de millones de años después del baile final de los dinosaurios, los primates decidieron que era hora de una reunión familiar. Se dividieron en dos grupos: los primates de nariz seca, que se convirtieron en los monos y simios que conocemos hoy, y los de nariz húmeda, que se transformaron en los lémures y aye-ayes. Sin embargo, la diversión no se detuvo ahí. Hace unos 58 millones de años, los primates de nariz seca iniciaron su propia misión. Un invitado especial, el tarcero, apareció en escena con sus grandes ojos, perfectos para las travesuras nocturnas. Este tomó un camino diferente al de sus parientes primates, ya que abrazó su nicho único y evolucionó por separado. Hasta hoy, el tarcero es el único primate que se alimenta exclusivamente de carne. A estos pequeños les gustan los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es lo único que los hace únicos. Sus ojos son el doble de grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, igual que la de un búho. Por sus características, los tarceros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Con su superpoder de rastreo ultrasónico, pueden detectar a sus presas al instante. Además, sus patas y pies son como muelles listos para lanzarlos a la acción. Tienen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite dar saltos épicos. De ahí su nombre, por si te lo estabas preguntando. Pero dejemos descansar a estos bichitos y volvamos a nuestra historia, ¿de acuerdo? Hace unos 55 millones de años a la Tierra le subió la temperatura. Literalmente. Este repentino calor fue demasiado para muchos habitantes y plantas de las profundidades oceánicas, a quienes no les quedó otra opción más que despedirse. Pero cada despedida es una oportunidad para algo nuevo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon.
entraron en esos nichos vacíos y se convirtieron en los gobernantes del mar. En esta categoría de criaturas se encuentran la ballena azul y el delfín. Hace unos 47 millones de años apareció un primate especial. Los científicos llaman ahora cariñosamente al fósil de tal criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó un gran revuelo, pues al principio se le consideró el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí está la parte hilarante. Resultó que Ida no era uno de nosotros, los primates de nariz seca, sino un descarado nariz húmeda. Avanzamos hasta hace 40 millones de años. Fue entonces cuando se produjo otro gran acontecimiento en el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros primos lejanos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Hicieron las maletas y se lanzaron a la conquista de Sudamérica, donde siguen viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás. Bueno, una cosa crucial que los diferencia es el hecho de que los monos del Viejo Mundo tenían fosas nasales que apuntaban hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otra tropa de simios entró en escena. Tenían algo especial, carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos. Hablamos de simios, y grandes simios, la pandilla que comparte con nosotros un montón de similitudes genéticas. El primer simio que se liberó de la locura de los monos fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata entró en escena. Unos millones de años más tarde, los grandes simios también hicieron su gran entrada. Los orangutanes fueron los pioneros, aventurándose en las tierras salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Fue hace 7 millones de años cuando los grandes simios tomaron una importante bifurcación en el camino evolutivo. Un sendero conducirá a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, y el otro a los chimpancés y bonobos. Estas dos ramas de primates permanecieron unidas durante varios millones de años antes de tomar rutas separadas. Hace 5 millones y medio de años, un simio revolucionario llamado Ardipithecus se abrió paso en nuestra historia evolutiva. Tenía un talento especial, el bipedismo. Así es, fue uno de los primeros simios en caminar sobre 2 pies, lo que probablemente hizo enarcar una ceja a sus compañeros primates. Sin embargo, los verdaderos protagonistas llegaron hace unos 4 millones de años, los Australopithecus. Fueron los primeros miembros de la subtribu hominina, nuestra tribu. Pero, ¿por qué eran tan especiales? Bueno, probablemente por el hecho de que aportaron algunas piezas importantes al juego, herramientas de piedra para ser precisos. Al parecer, en algún momento de su evolución, estos inteligentes primates empezaron a utilizar piedras para hacerse la vida más fácil. Y ahora llega un momento crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una escasez de alimentos. La supervivencia del más fuerte era el nombre del juego y surgieron 2 estrategias. Un primer grupo optó por desarrollar mandíbulas más fuertes que les permitieron masticar alimentos duros como las nueces. Sin embargo, un segundo grupo tuvo una idea diferente. Optó por desarrollar mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes. Querían tener acceso a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más grande se llevó el premio. Y aquí es donde entra en juego nuestra banda. Hace unos 2 millones y medio de años, un tipo de primate conocido como Homo habilis dejó su huella en la historia. Estos astutos seres tenían cerebros más grandes y sabían darles un buen uso a esas neuronas. Hace aproximadamente 1,9 millones de años surgió un nuevo astro, el Homo erectus. Estas criaturas no solo caminaban erguidas, sino que además tenían un cerebro que casi duplicaba el tamaño del de los Homo habilis. Tomaron al mundo por sorpresa, ya que se convirtieron en los primeros de nuestros antepasados directos en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían domesticar el fuego. Hace aproximadamente 700.000 años, el mundo fue testigo de una revolución culinaria. Aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500.000 años, nuestros antepasados decidieron que ya era hora de ir un poco más a la moda y se pusieron las primeras prendas de vestir. Nuestra propia especie nació hace solo 300.000 años. Sí, llegamos tarde. Somos impuntuales desde esa época. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de la aparición del Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Surgimos junto a nuestros parientes, listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y sociedades complejas.
El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que los neandertales también se unieron a la fiesta en algún momento. A medida que el Homo sapiens prosperaba, también lo hacía nuestra capacidad lingüística. Se cree que el habla moderna surgió casi de la mano de nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historia y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Así que ahí lo tienes. Tuvieron que pasar 13.800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piénsalo. En el 99,998% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera existíamos. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más pequeña de la familia de la Tierra y solo ha existido durante una mínima fracción de la línea temporal del universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, conseguimos desentrañar toda la historia que condujo a nuestra existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga que continúa escribiéndose a cada instante. La humanidad se enfrenta al mayor peligro de todos los tiempos. Nuestro Sol se está desvaneciendo. En 500 años, todo el sistema solar se verá sumido en la oscuridad y el frío eterno. Para salvar nuestra civilización, la gente comienza a construir una enorme nave espacial que acomodará a la población de todo el mundo en su interior y se adentrará en el espacio profundo. En menos de 400 años, finalmente se completa la construcción. El Sol ya se está acercando a su fin. Es mucho más pequeño y más frío, lo que hace que el clima de la Tierra sea frío y severo. Tú y el resto de los habitantes del planeta se embarcarán en la nave más grande de la historia. El embarque en sí comenzó hace varios años, antes de que el barco estuviera completamente construido. Para evitar una multitud de miles de millones, se organizó un horario electrónico, enviando invitaciones a aquellos a quienes les tocaba abordar pronto. Varios millones de personas podrían embarcar en un mes. La regla principal es viajar ligero. Traer 2 juegos de ropa, artículos de higiene personal, un teléfono, auriculares y tu libro favorito. Llegas al lugar de embarque y ves un arca enorme, del tamaño de una gran isla. 2 veces la altura del edificio Empire State. Alrededor de la nave hay una gran ciudad pegada a sus muros. Los trabajadores de la construcción y los ingenieros han estado viviendo ahí durante décadas. Estás parado en una larga fila, 1 de 100. El acceso se otorga a ellos que tengan una identificación válida. La identificación está vinculada al área de descanso de esa persona. Una persona tiene 2 metros cuadrados de espacio. Hay una cama y una mesita de noche dentro. Por supuesto, se necesitará mucho menos espacio si la gente simplemente se acostara en cápsulas para dormir y volara a un nuevo planeta. Pero aún no se ha encontrado ningún planeta adecuado para la vida, por lo que la nave será su hogar durante mucho tiempo. Gran parte del espacio de la nave está ocupado por la sala de máquinas, los enormes generadores de energía, y los potentes motores respaldarán el movimiento a largo plazo de la nave pesada en el espacio exterior. Por fin, el embarque y el asentamiento han terminado. Arrancan los motores. Una voz proviene de los altavoces de toda la nave, contando desde 10. Estos son tus últimos segundos en la Tierra. El arca despega, quemando toda el área donde estaba parada. La gente mira con tristeza su hogar que se aleja, pero es reemplazado con esperanza cuando vuelven la mirada al cielo. Todo el barco está dividido en 200 grandes secciones, que varían en tamaño. Cada sección es un país. A pesar de esta división, las reglas de la nave son las mismas para todos: generar energía, mantener la paz y ayudarnos unos a otros. La energía es producida por bicicletas estáticas. Una persona pedalea y genera energía cinética que alimenta los motores. Este es el deber diario de todos. Durante al menos 1 hora cada mañana, tomas una bicicleta estática y haces ejercicio, asegurando el funcionamiento normal de la nave, manteniendo tu actividad física y reduciendo el estrés. Luego comes y te vas a bañar. Aquí, al igual que en la Tierra, pasas por tiendas, bibliotecas y cines. La moneda está unificada para todos a bordo. Con el dinero que ganes podrías pasar de una cabina pequeña a una más grande. Y por supuesto, al igual que en la Tierra, algunas personas obtienen fácilmente mucho dinero, mientras que otras trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana por 1 centavo. Sin embargo, esta desigualdad ya no te molesta tanto como antes.
Las personas del futuro han aprendido a apreciar la paz y la tranquilidad, por lo que nadie se arriesga a luchar en el espacio limitado para vivir en medio del vacío negro. A lo largo de la nave hay zonas naturales. Se trata de pequeños jardines botánicos que se cultivan con la ayuda de la luz artificial. Las plantas dan oxígeno al barco y ayudan a las personas a sentirse más como en casa. Las reservas de agua son grandes, pero aún limitadas. Para ayudar a conservarla, las personas procesan sus fluidos corporales, se recogen en tanques especiales, se filtran, se purifican cuidadosamente y luego se devuelven a los recipientes de agua potable. Cada persona convierte más del 50% de sus desechos en agua. El agua dulce se repone desde el propio espacio. Una vez cada pocos años, la nave se acerca a un planeta. Con la ayuda de escáneres y rayos X, los geólogos encuentran ríos y lagos subterráneos. Luego envían una plataforma de perforación ahí, bombean la cantidad necesaria de agua y la llevan a la nave. Desafortunadamente, no hay nada útil en estos planetas excepto el agua. La mayoría de los planetas no tienen atmósfera y no son aptos para la vida humana. La gente busca un lugar con condiciones ideales. Están buscando al doble de la Tierra. Con la ayuda de las tecnologías alimentarias modernas, los científicos han logrado reemplazar las verduras, frutas y carne naturales por otras artificiales. También hay manzanas o papas reales disponibles, pero son raras y extremadamente caras. Ahora, la nave ha estado surcando grandes extensiones de espacio durante varias décadas. La gente está acostumbrada a su nueva forma de vida. Los niños nacen, las generaciones cambian. Los niños nacidos y criados en el arca espacial escuchan, con los ojos muy abiertos, las historias de personas mayores sobre lo hermosa que era la vida en la Tierra. Pero con cada año que pasa, cada vez menos de los que recuerdan su planeta natal están en la nave. Los hijos del arca están comenzando a aceptar poco a poco que la nave puede seguir siendo su hogar para siempre, pero aún continúan buscando. Los científicos utilizan potentes telescopios y equipos para explorar el espacio y todos los días buscan planetas potencialmente habitables. Aún así, no hay nada cerca. Los mundos más prometedores están a miles de años luz de la nave. Mientras tanto, el espíritu pacífico de la primera generación de habitantes del arca se ha ido. La gente comienza a romper las reglas y el descontento aumenta. No todo el mundo pedalea las bicicletas ahora, y los cortes de energía se vuelven más frecuentes. La desigualdad social es un tema candente. Algunas partes del barco se han convertido en barrios marginales, mientras que otras se han convertido en moradas de lujo. El equipo se desgasta gradualmente, lo que dificulta la extracción de agua y la mayoría de las plantas en las zonas naturales se marchitan debido a los sistemas de ventilación obstruidos. Para ahorrar más energía, en algunas partes de la nave se corta el suministro de aire y eléctrico. Las personas que vivían en esas áreas tienen que trasladarse a la parte central. El espacio, ya reducido, se vuelve aún más congestionado. Y con la falta de espacio personal viene una irritación creciente. Pronto se hace evidente que no hay otra salida que crear un motor más rápido que la luz, o FTL. Requeriría importantes renovaciones y cambios en la estructura de la nave. El asunto se someterá a votación, y sorprendentemente no todos están de acuerdo. Algunas personas no quieren correr riesgos y ya están acostumbradas a considerar la nave como su hogar. Quieren utilizar los recursos para reparaciones globales. Las opiniones de la gente están divididas. El conflicto es inevitable y la humanidad corre el riesgo de desaparecer del universo. La resolución viene, inesperadamente, de un peligro inminente. Resulta que la nave se dirige hacia un cinturón de asteroides ancho e inusualmente denso. Los cuerpos celestes están tan apretados que apenas dejan espacio para que la nave maniobre. Una colisión a la velocidad actual es inevitable. La única esperanza que le queda a la humanidad es hacer todo lo posible para construir el motor FTL. El trabajo lleva meses, pero ha vuelto a unir a la gente. Todos trabajan las 24 horas del día y solo duermen lo que necesitan para recuperar fuerzas, mientras que la mitad de las personas ayudan a construir el motor. La otra mitad pedalea las bicicletas para generar energía. Una vez más, hay un destello de esperanza de que la humanidad pueda encontrar un nuevo mundo con suficiente espacio para todos. Los riesgos son altísimos, pero no hay otra opción. La energía solo es suficiente para un solo intento para saltar. Si fallan, la humanidad podría quedar varada en el espacio exterior en una nave estelar rota. Antes del salto, la gente envía una cápsula con información sobre la humanidad al espacio. Cargan videos, películas, música,
y toda la historia de la humanidad en varios discos duros. Esta es la única oportunidad de dejar una pequeña huella en el universo si no tienen éxito. Todo el mundo está listo. Toda la potencia se transfiere al motor. Las personas se acuestan en cápsulas pequeñas y se colocan máscaras de oxígeno. El tuyo es un único deseo: despertar en un mundo nuevo o no despertar. Nadie está listo para presenciar la caída de la humanidad. Las cápsulas están bloqueadas. La gente cierra los ojos. El motor está encendido. La cuenta hacia atrás comienza. 3, 2, 1 y ¡salta!